Buenos días. De parte del Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, y de la Dirección General de Contrataciones Públicas, les damos la bienvenida a esta charla del doctor Manuel Viloria, titulada Sistemas de Integridad Institucional. El doctor Viloria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Tiene 5 sexenios de investigación transferencia, es director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y del Máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencia. Es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y es una autoridad mundial en el área de la administración pública, la ética de la administración pública y la buena gobernanza. Durante esta mañana, la dinámica de la actividad será que en un primer momento el doctor Viloria dará su charla y cuando él termine, entonces pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Les informamos que para hacer sus preguntas no deben inscribirlas en el chat, sino en la sección que dice Q y A, ¿no? De Question and Answers. Entonces, se los recordaremos cuando termine la charla, pero ya saben que es en la sección de Q y A donde deben colocar sus preguntas, no en la sección de chat. Sin más preámbulos, les dejamos con el doctor Manuel Viloria. Bienvenido, doctor. Hola, buenas. Espero que se escuche adecuadamente. El objetivo de esta sesión va a ser reflexionar sobre la integridad en las organizaciones públicas. Para ello comenzaremos hablando en primer lugar de qué es la integridad a nivel individual, a nivel personal, para luego dar el salto a la integridad en las organizaciones públicas. Espero que se escuche bien y que se mantenga la conexión. En cualquier caso, si se produjera cualquier problema, les ruego que nos avisen para no estar hablando en el vacío, ¿no? Bien, voy a compartir con ustedes una presentación para que nos ayude a seguir mi diálogo. En primer lugar, la integridad se puede decir que se estructura en 3 niveles. Se puede estructurar en 3 niveles. El nivel individual, el nivel organizacional y el nivel social. Ciertamente la integridad es siempre algo individual, algo personal. Cuando hablamos de una organización íntegra, hablamos de una organización que tiene personas íntegras. Cuando hablamos de una sociedad íntegra, hablamos de una sociedad que tiene personas, ¿verdad?, que ejercen su ciudadanía de forma íntegra. Por eso, cuando se habla de integridad en las organizaciones o integridad social, creo que es importante entender que de lo que hablamos es de cómo las organizaciones y cómo las sociedades pueden incentivar comportamientos íntegros y desincentivar comportamientos deshonestos. De eso es de lo que esencialmente hablamos. Voy a empezar con el tema de la integridad individual, que nos llevaría lógicamente a una reflexión filosófica muy profunda, pero no tenemos tiempo y nos vamos simplemente a dar unas pinceladas esenciales sobre qué entendemos por integridad individual. Yo creo que la integridad es como una grapa que sujeta diferentes virtudes en el complejo mundo social, ¿no? Esta grapa se basa en la idea de tomarse la vida en serio. Una persona íntegra, en consecuencia, es una persona que de alguna manera se toma la vida en serio como padre, como amigo, como profesional, como ciudadano o ciudadana. En ese sentido, ese tomarse la vida en serio es tener responsabilidad, ¿eh? No dejar que las cosas se hagan de cualquier manera, sino intentar en cada momento, ¿verdad?, que nuestro trabajo sea coherente con los principios, con los valores, con las normas que rigen cada uno de nuestros roles, porque los seres humanos desarrollamos diversos roles en la vida, ¿no? En cada día tenemos diversos roles. Salimos de casa probablemente como padres de familia y de repente nos convertimos en conductores,
y después llegamos a nuestra organización y somos profesionales en ese ámbito o directivos, cada uno en su diferente rol, pero en cada uno de los roles tenemos que tomarnos nuestro trabajo o nuestro rol en serio. Esto... En amplio la presentación. Sí, siempre y cuando... Muy bien. Sí. Bien, ya la hemos puesto en amplio, de acuerdo con lo que me han solicitado. La voz. Esto ya es más complicado porque me obliga a salir. Está bien. No salgas. Sigue. A No ver. salgas. Hola, ¿se escucha mejor ahora? No sé. ¿Se escucha mejor ahora? Bien. Bueno, les repetía que la integridad hay que entenderla, para empezar, desde la perspectiva personal, individual, ¿no? de cada uno y cada una de las personas que van desarrollando a lo largo de su vida diferentes roles. Desde una perspectiva profesional en el ámbito del servicio público, la definición que yo les doy es que un servidor público es íntegro o una servidora pública es íntegra cuando atesora unas virtudes que le permiten ser coherente en todo momento ¿con qué? Con los principios, con los valores, con las normas que constituyen el fundamento de la ética del servicio público. En consecuencia, alguien es íntegro cuando en cada momento de su vida profesional, cuando llega a su trabajo, se pone a hacer su trabajo, intenta ser coherente pues, con estos principios de servir el interés general, con valores como la eficacia, como la eficiencia, pero también como la transparencia, la rendición de cuentas, etc. Y de acuerdo con las normas que van rigiendo su comportamiento. Intenta ser coherente en todo momento con ellos, hacer las cosas de forma coherente con esos principios, normas y valores. Es verdad que en ocasiones esto puede llevarnos a dar el salto de la integridad al integrismo, que son dos cosas diferentes. Un integrista es alguien que se toma tan rigurosamente en serio los principios, los valores, que es incapaz de entender a los demás, de ponerse en la piel de los otros, de entender el contexto, las circunstancias. Por eso yo entiendo que la integridad en el servicio público exige también empatía. No dejemos que la normatividad nos impida ver y mirar a los ojos de la gente, tratar de entenderla, tratar de ponernos en su piel, tratar de resolver sus problemas. Con lo cual, para mí la integridad, esa grapa, ¿no?, que une todas estas diversas virtudes, la integridad en el servicio público exige también empatía. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la integridad en la sociedad. No voy a hablar en extenso de esto, ni muchísimo menos porque nos llevaría a otra conferencia completamente diferente. De esto ya se lo dejo al profesor Mario y a Leonardo, a Edinson, para que en su momento desarrollen estas ideas de la integridad en la sociedad dominicana, ¿no? Pero sí quisiera que todos nos preguntemos, esta integridad de la que hablábamos, esta coherencia con las normas, con los valores, con los principios propios de nuestros diferentes roles, esta integridad es fácil de desarrollar en nuestra sociedad, nos ayuda a nuestra sociedad a ser coherentes en cada momento con estas obligaciones. Nuestras sociedades actuales promueven la integridad, nos llevan a pensar seriamente sobre nuestras obligaciones, a tomarnos la vida en serio. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanas y ciudadanas generamos? ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? Yo creo que aquí Proética tiene una labor ciertamente importantísima para intentar desarrollar ese tipo de personas, ese tipo de ciudadanas y ciudadanos dominicanos que realmente sean íntegros, que en cada rol de su vida vayan desarrollando sus actividades de acuerdo con los principios y los valores exigidos para cada uno de esos roles, que sean buenos padres de familia, que sean buenos conductores, que sean buenos contribuyentes, que sean buenos profesionales.
Si queremos una sociedad que alcance los objetivos de desarrollo sostenible, ese gran objetivo mundial, ¿no? Ese gran reto global, creo que es importante que tengamos ciudadanas y ciudadanos que puedan ayudarnos a alcanzar esos objetivos, porque no podemos generar una sociedad estupenda, íntegra, una sociedad decente con gente que no lo es. Así de sencillo. En consecuencia, creo que este es uno de los grandes objetivos que toda sociedad debe plantearse. ¿Cómo hacerlo? Es un tema que nos llevaría a otro debate, pero creo que la formación, la educación es fundamental, pero yo siempre creo, y este es un tema que me gustaría luego debatir con mis compañeras y compañeros, es que una cosa es la educación, otra cosa es la socialización. Nos centramos mucho en la educación, como dejándolo todo a los profesores, a los maestros, y la socialización, y usted como padre de familia en su casa, y usted como compañero, cómo ayuda a que esta sociedad funcione mejor, ¿no? Entonces, muchas veces la educación va por un lado, la socialización va por otro. Los niños ven la televisión y lo que ven son comportamientos deshonestos, valores antisolidarios o valores anticívicos. Yo creo que ese es un tema fundamental. Pero, repito, no es el tema que hoy nos trae aquí. Sí nos trae aquí el tema de la integridad en las organizaciones, más de la integridad en las organizaciones públicas. Pero bueno, en general, yo creo que las organizaciones tienen que ayudar a la gente que trabaja dentro de ellas a actuar íntegramente, a actuar de forma coherente con los principios, valores y normas que rigen cada uno de los roles y de las profesiones que componen las organizaciones. Pero muchas veces las organizaciones no solo no ayudan a que la gente desarrolle bien su trabajo, sino que se lo dificultan, porque hay organizaciones que han instalado dentro de su comportamiento formas de hacer las cosas que son dañinas para la sociedad. Hay empresas que incumplen la normativa medioambiental y hacen que sus trabajadores incumplan la normativa medioambiental. Hay empresas que no cumplen con la normativa de salud e higiene en el trabajo, etc. Y las organizaciones muchas veces no ayudan a que las personas cumplan con sus roles, con sus obligaciones dentro de ellas, ¿no? Entonces, de lo que tratamos en esta conferencia a partir de ahora, y este es el centro de nuestro trabajo, es de cómo hacer que las organizaciones ayuden, incentiven a sus miembros a actuar de forma íntegra. Y cómo desincentivar que sus miembros actúen de forma deshonesta. Y en este sentido hay un libro muy interesante de Manuela Cheva, una filósofa italiana que trabaja en la Universidad de Ginebra, con la que he estado este año pasado trabajando, que dice que los seres humanos, cuando estamos en organizaciones, no podemos olvidar que estamos interconectados, que cuando yo hago mal las cosas afecto al de al lado e impido que él cumpla con su rol. Con lo cual, las organizaciones, en última instancia, están interconectadas. Estamos interconectados en las organizaciones y por eso hay que conseguir que todas y todos los miembros de nuestras organizaciones puedan hacer su trabajo con integridad. Bien, dicho esto, un elemento clave en todo lo que yo llamaría la ética organizacional es el concepto de misión. Se supone que nuestros ministerios, nuestras agencias, nuestras organizaciones públicas nacen con una misión. La ley les da una misión para servir el interés general. ¿Para qué está el Ministerio del Interior? ¿Para qué está el Ministerio de Hacienda? ¿Para qué está el Ministerio de Transporte? Nacen con una misión. Se lo da la norma y tienen que cumplir esa misión al servicio del interés general. Para que esa organización pueda cumplir su misión, tiene que conseguir que cada una de las unidades dentro de esa organización cumplan su misión específica. Y dentro de esa unidad tiene que conseguir que cada una de las personas dentro de esa unidad en la organización cumpla con su misión específica. Y si todos van cumpliendo con su misión específica, la organización cumple con su misión y el país funciona.
Y esta es la clave. Todas las organizaciones tienen que tener claro ese concepto de misión. Y el líder de una organización no puede olvidar que está ahí para conseguir que su organización cumpla la misión que socialmente está definida. Entonces, es evidente que ninguna organización puede cumplir con su misión si no consigue que sus empleados, sus empleadas, desarrollen íntegramente su trabajo, desarrollen íntegramente su rol, su misión específica, su puesto de trabajo. Bien, finalmente, antes de entrar en los componentes de los sistemas de integridad, me gustaría recordar que cuando hablamos de integridad no hablamos solo de lucha contra la corrupción, ¿no? Siempre la integridad es algo que va mucho más allá de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y es verdad que cuando muchas veces se habla de integridad por parte de los organismos públicos o de los poderes públicos, se está hablando realmente de lucha contra la corrupción. La integridad como una especie de utilización de un relato positivo frente a un problema muy negativo. Pero en todo caso, creo que si yo digo que quiero fomentar la integridad en mi organización, no puedo decir que he conseguido reducir la corrupción. Eso es un elemento fundamental, pero hay otros muchos elementos que son esenciales, ¿no? La corrupción, obviamente, luchar contra la corrupción es luchar contra el soborno. Evidentemente, una conducta que no es íntegra es el favoritismo, el nepotismo, clientelismo propio de nuestras organizaciones, el robo de recursos públicos. Todo eso son actividades corruptas, delictivas, pero muchas veces tenemos ya elementos de lo que sería ya no corrupción en sentido claro, sino corrupción gris o corrupción blanca en el concepto ese famoso de Jaime. Por ejemplo, los regalos. Bueno, este me ha hecho un regalo. ¿Puedo aceptar o no? Que era una flor. Pero bueno, es que era un Rolex. Bueno, ya. Y entramos de ahí. Oiga, amigo, yo no hice nada ilegal, pero luego me regaló un Rolex. Bueno, los conflictos de intereses con las actividades complementarias de los que se habla muchas veces. Es decir, yo cuando salgo de mi puesto como director general de seguros, me voy a una compañía de seguros y les asesoro. Bueno, y usted, ¿eh? Es que eso no es corrupción. Bueno, usted lo verá como no corrupción, pero desde luego es una actividad no íntegra y probablemente en muchos países es actividad corrupta, ¿no? Pero, y el uso inapropiado de la autoridad, ¿no? Uso la autoridad para mis propios fines, ¿no? Para uso bienes públicos, el coche oficial para ir con mi mujer a la compra o para llevar a mis hijos al colegio, ¿no? Todo este tipo de conjunto de actuaciones, la manipulación de la información, otro elemento, ¿no? No podemos decir que han salido malas cosas, hay que manipularlo, ¿eh? No hemos cumplido los objetivos. ¿Cómo que no hemos cumplido los objetivos? Déjame a mí organizarlo que vas a ver cómo sale que sí. Y luego el tratamiento inapropiado de las personas en las organizaciones. Oiga, es que eso no es corrupto. Yo insulto a mis subordinados, vale, sí, cuando estoy enfadado, pero eso no es corrupto, eso no es íntegro. Usted no puede tratar a las personas de forma indigna, a sus colegas o a los propios ciudadanos, a gente débil que se acerca al servicio público con problemas graves, ¿no? El despilfarro, otro elemento fundamental, que es algo muy común en nuestras organizaciones, ¿no? Despilfarrar es usar los bienes públicos para actividades que realmente no sirven al interés general, pero permiten ganar elecciones. Yo ahora abro una piscina, eso pasa en España, ¿no? Una piscina municipal climatizada en un pueblo de 3.000 habitantes que luego no hay que mantener. Y al cabo de, después de que pasan las elecciones, hay que cerrarla porque no se mantiene. Eso es despilfarrar. El despilfarro de recursos públicos es terrible y un daño enorme, hace un daño enorme a la sociedad. Y luego, algo que muchas veces es debatible, la mala conducta en tiempo privado. Yo en mi tiempo privado actúo como me da la gana, ¿no? Si es verdad que, bueno, juego demasiado, bebo en exceso, pero es mi tiempo privado. Bueno, en determinados cargos públicos eso es peligrosísimo porque permite el chantaje.
por ejemplo. Yo sé que usted juega y entonces puedo usar eso para en un determinado momento que usted me dé un trato. Sé que me debe tanto dinero, sé que voy a contarlo. O actividades de tipo acoso sexual, en fin. Yo creo que todo esto es importante recalcarlo. La integridad impide que todo este tipo de comportamientos se desarrolle y no es solo luchar contra la corrupción, va mucho más allá. Entonces, alguien íntegro en una organización pública tiene que entender todo esto, tiene que entender que no solo no debe ser corrupto, sino que debe en todo momento ser imparcial, evitar que los intereses personales se pongan por delante de los intereses generales, evitar los conflictos de intereses, ser una persona que usa la autoridad para el bien común o para sus propios intereses, que es transparente, que da la información que debe dar, que rinde cuentas, es alguien que debe tratar a los demás con dignidad, es alguien que debe usar los recursos públicos como algo sagrado, ni un céntimo puede ser desperdiciado, y que debe cuidar su comportamiento en la vida privada para evitar que comportamientos deshonestos en la vida privada den una imagen distorsionada del servicio público, de la actividad pública, o puede llevar a chantaje, sobre todo en puestos de alto nivel, ¿no? Y ya no digo nada en puestos vinculados a la seguridad estatal, ¿no? Bien, dicho todo esto, una breve reflexión sobre la integridad, cómo ir construyendo integridad en las organizaciones de forma tal que contribuyan a la integridad nacional. Bueno, ahí hay un estudio famoso de Pope para Transparencia Internacional, en el cual decía que la integridad nacional, conseguir esa integridad nacional, exige que todos los pilares fundamentales del sistema social consigan integridad hacia dentro de su organización, es decir, que todos los pilares cumplan su misión social adecuadamente. Y para que entendamos esto, yo les diría, yo puedo conseguir integridad nacional si consigo que la administración pública sea íntegra. Pues yo le diría, pues, ¿cómo sostener este edificio que ustedes ven aquí con un solo pilar? Se caería, ¿no? Es evidente que necesitamos que todos los pilares estén sólidos. Y para empezar, el poder legislativo. No podemos tener un parlamento corrupto, un parlamento ineficiente, un parlamento configurado sobre personas que no tienen las capacidades para hacer bien su trabajo, ni las capacidades intelectuales, ni las capacidades morales para hacer bien su trabajo. No podemos tener un poder judicial que no tenga independencia. No podemos tener agencias que luchan contra, que tratan de la aplicación de la ley, la fiscalía, que no tenga independencia con capacidad. No podemos tener un sistema de integridad, y me voy al otro lado, con empresas que no entienden su rol social, que no hacen bien su trabajo, con empresas que no son serias, que no son rigurosas, que no dan los productos que se les solicita, con una sociedad civil controlada por el Estado, dependiente del Estado, o con unos medios de comunicación que se caracterizan por el escándalo y por la falsificación o la manipulación de los datos y de las informaciones. Así no se puede construir una sociedad íntegra. Por eso yo creo que todos los pilares del sistema deben ser sólidos en su integridad. Y esto nos lleva a lo que les decía anteriormente, la misión social. ¿Para qué surge el poder legislativo? ¿Cuál es la función del poder legislativo? ¿Cuál es la función de los partidos políticos en una democracia? ¿Cuál es la función de los medios de comunicación social en una democracia? Eso no lo podemos olvidar. ¿Cuál es su misión? Cada uno tiene que cumplir su misión. Para que cumplan su misión, elementos clave de lo que el modelo este que les planteo se ve, tiene que conseguirse que tengan capacidad. ¿Usted puede cumplir su misión si no tiene capacidad? No. ¿No? A nivel individual, si a mí me dicen ahora mismo que tengo que construir un puente, yo sinceramente no soy ingeniero, no tengo capacidad, no podría hacer mi trabajo. Pues, de igual manera, todas las organizaciones tienen que garantizar su capacidad. Y eso implica que tienen que tener los recursos
y la independencia o la imparcialidad suficiente para poder desarrollar su misión sin que interferencias arbitrarias impidan que cumplan su misión. Entonces yo les planteo el Poder Judicial, por ejemplo, Dominicana o en España. Lo primero que tenemos que ver materiales humanos, tecnológicos para hacer bien su trabajo. En la norma y en la práctica. Porque en la norma a veces dicen unas cosas cómo se llevan adelante. ¿Tiene el Poder Judicial dominicano los recursos financieros para hacer bien su trabajo? En la norma y en la práctica. ¿Tiene independencia? En la norma, en la Constitución y en la práctica, en la vida real. Los jueces son independientes del poder político, son imparciales en su actuación. Primer elemento, la capacidad. Otro elemento es la gobernabilidad o la gobernanza interna, es decir, pongamos el mismo poder judicial o el poder legislativo. Es transparente, desarrolla en la norma y en la práctica su trabajo con la transparencia suficiente y la apertura suficiente para que la ciudadanía entienda qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para que podamos confiar en esa institución. Rinde cuentas en la norma y en la práctica. El Poder Judicial tiene que rendir cuentas también a la ciudadanía. Pero lo mismo que digo del Poder Judicial, les diría que debe rendir cuentas a la ciudadanía también cualquier organismo público. Pero una empresa tiene que rendir cuentas a sus accionistas. Y así sucesivamente. Y luego integridad. Tiene mecanismos de integridad, que es de lo que hablaremos finalmente. Es decir, tienen sus códigos éticos, tienen sus sistemas de control de los conflictos de intereses, tienen sus evaluaciones de riesgos de integridad, etc. Y luego cada uno tiene un rol específico y en qué medida colabora que los demás también cumplan con su rol. Es decir, las organizaciones en una sociedad bien ordenada, cada una de ellas desarrolla su misión y ayuda a que las demás desarrollen la suya. Pero al mismo tiempo controla que las demás cumplan la suya, exige que las demás cumplan la suya. Y yo les diría, una empresa que conoce que otra empresa está actuando de forma exclusiva, tiene que denunciar. Que si no hacemos esto, la sociedad en su conjunto no alcanzará sus objetivos. Bien, dicho esto, paso a la fase final de esta presentación, vinculada ya a lo que sería el marco organizativo de integridad organizacional. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, yo creo que cualquier organización, ahora estamos en la Dirección General de Compras, aquí en República Dominicana, nos ha permitido usar su sede, lo cual le agradecemos enormemente. La Dirección General de Compras, como cualquier organismo público, tiene una misión a cumplir. Está en la ley, está en la norma, tiene que cumplir esa misión, ¿no? Entonces, para cumplir esa misión, tiene que desarrollar todo un conjunto de funciones, ¿no? Porque si no las desarrolla, no puede cumplir su misión. Por ejemplo, una función fundamental es atraer, retener, motivar una fuerza de trabajo competente. Eso es lo que llamamos sistema de recursos humanos. Otra de las funciones que tiene que hacer es obtener los recursos suficientes y gestionarlos adecuadamente para poder cumplir su función. Eso es lo que llamaríamos el sistema presupuestario. Pues las organizaciones tienen diferentes funciones y para poder desarrollar sus funciones tienen sus sistemas o sus subsistemas, ¿no? Si ustedes analizan cualquier organización pública dominicana mínimamente seria y competente, tiene que tener, como no, un sistema o subsistema de recursos humanos, un subsistema presupuestario, un subsistema de contratación, etc. Yo les pregunto, ¿las organizaciones públicas que ustedes conocen tienen un subsistema o un sistema de integridad bien desarrollado? Probablemente no. Porque lo damos por supuesto, cuando es uno de los subsistemas esenciales para que el resto de los subsistemas funcionen. Si no hay integridad, es difícil que haya una buena gestión de recursos humanos. Al mismo tiempo, si la gestión de recursos humanos se hace de forma arbitraria, afecta la integridad, porque la gente se enfada, ¿no? Cuando tú eres cesado por motivos arbitrarios, la carrera
está basada en criterios políticos y no de eficacia, eficiencia, de rendimiento, pues la gente se enfada y puede que dé lugar a que haya conductas antiproductivas. Con lo cual todo está, como ven, interconectado. Los subsistemas están interconectados. Y es lo que intenta observarse en este modelo de la OCDE. Hay instrumentos complementarios que son fundamentales. El sistema de recursos humanos, el de contratación, el de gestión de la calidad, los que sean, son fundamentales, tienen sus instrumentos, sus procesos y sus órganos. El subsistema de recursos humanos tiene sus instrumentos, claro, y tiene sus procesos, claro, tiene instrumentos para, por ejemplo, seleccionar personal, para evaluar el rendimiento, tiene instrumentos como los del sistema basados en las retribuciones, el modelo de carrera, etcétera. Tiene sus instrumentos, sus procesos y sus órganos. Y el subsistema de integridad tiene que también tener sus instrumentos, sus procesos y sus órganos. Y es lo que vamos a ver. Ok, ¿cuáles son los instrumentos, procesos y órganos que debe tener un buen subsistema de integridad en una organización pública? Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿No? Yo les diría que para empezar, todo subsistema de integridad tiene que determinar y definir la integridad. Eso es un proceso clave. ¿Cómo determinamos y definimos la integridad en una organización pública o privada? ¿Cómo determinamos y definimos la integridad? Yo les diría que la clave son los códigos éticos. Si no hay códigos éticos, es difícil determinar y definir la integridad. Entonces necesitamos unos códigos éticos para determinar y definir la integridad. Hay que construir unos códigos éticos. ¿Qué más necesitamos para determinar y definir la integridad? ¿Qué más necesitamos para determinar y definir la integridad? Pues probablemente unas encuestas de clima ético. Las encuestas de clima ético son muy interesantes para determinar de dónde partimos. Una encuesta de clima ético es distinta a una encuesta de clima laboral. En términos, perdonen, voy a aclarar la voz. Una encuesta de clima ético, para los que hemos trabajado en el ámbito de los recursos humanos, sabemos que tratan de definirnos las percepciones de la gente sobre cómo está organizado el sistema, la comunicación existente, las retribuciones, si son justas o no, etc. Pero una encuesta de clima ético es diferente, porque una encuesta de clima ético trata sobre qué percepción tiene la gente sobre la actividad ética de la organización. Y ahí las preguntas son, por ejemplo, ¿existe un código ético en su organización, sí o no? Muchas veces me he encontrado encuestas de clima ético donde la gente dice no, y el código ético lleva 20 años. Eso quiere decir que el código ético se ha convertido en algo absolutamente formal e inexistente en la vida real, en la vida práctica. Entonces, la encuesta de clima ético le pregunta, ¿existe un código ético? ¿Cree que se respeta? ¿Cómo se respeta? ¿Existen áreas donde se respeta más, donde se respeta menos? ¿Existen áreas donde cree usted que puede haber corrupción? En fin, la encuesta de clima ético nos determina también de dónde partimos para la construcción de la integridad de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, códigos éticos, encuestas de clima ético, son instrumentos ¿para qué? Para determinar y definir la integridad. ¿Qué más necesitamos? Tenemos que guiar hacia la integridad. ¿Cómo guiamos hacia la integridad? En primer lugar, la formación. Tiene que haber programas de formación en nuestras organizaciones, formación en ética, formación en integridad. Estos programas de formación, sobre los que podríamos hablar mucho, pues pueden ser obligatorios para determinados tipos de puestos, para otros pueden ser voluntarios, pueden estar más centrados en valores o más centrados en normas. Bueno, existen diversas estrategias, pero lo que es inevitable para poder tener un sistema de integridad que funcione es tener un
un programa de integridad basado en una buena evaluación de necesidades, que de forma permanente. No es que se me ocurra hacer un curso de formación en ética y luego dentro de 14 años vamos a hacer otro curso, ¿no? Esto tiene que ser formar parte del día a día de la organización. La gente tiene que pasar por cursos de ética varias veces a lo largo de su vida profesional, ¿no? Bien, entonces guiamos hacia la integridad con formación, guiamos hacia la integridad también a través de sistemas de consulta activas. Si yo tengo un dilema ético, ¿a quién me dirijo en mi organización? ¿A quién me dirijo? ¿Quién me puede ayudar? Normalmente no hay nadie, ¿no? Entonces uno se encuentra muchas veces con situaciones difíciles en las cuales no sabe por dónde. Entonces tiene que haber sistemas de consulta, tiene que haber sistemas de comunicación de la integridad. El máximo dirigente tiene que tener claro, tiene que comunicar a todos los miembros de la organización de forma continua que la integridad es un elemento fundamental en esa organización, que la ética es esencial. Entonces tiene que haber un modelo y un programa de comunicación constante y bien dirigido. Y finalmente yo creo que hay elementos importantes también de socialización. Muchas veces se olvidan, pero que son instrumentos muy interesantes. En Colombia se ha trabajado mucho esto. Y es, oiga, ¿por qué no tenemos cada semana, al final, el viernes, por lo menos media horita o 45 minutos para debatir sobre problemas éticos en nuestra organización? ¿Qué problemas éticos hemos tenido esta semana? ¿Qué problemas morales se nos plantean normalmente? Diálogo cada cierto tiempo entre la gente dentro de su unidad sobre cómo funciona esto, cómo estamos trabajando, y luego dinámicas, ejercicios de dinamización en esta materia que pueden ser muy interesantes. Guiar hacia la integridad. Siguiente elemento del proceso es controlar la integridad. ¿Cómo controlamos la integridad? Yo creo que lo primero que necesitamos para controlar la integridad es tener buenos sistemas de evaluación de riesgos. Un buen sistema de evaluación de riesgos, luego a lo mejor lo podemos ver en función del tiempo, que ya llevamos bastante. Un buen sistema de evaluación de riesgos de integridad lo que hace es identificar cuáles son los riesgos a la integridad de nuestra organización, y lo hace a través de una serie de sistemas de alertas que permite identificar qué riesgos son más posibles, qué riesgos son más extraños, más difíciles de que se produzcan, qué riesgos son más importantes, qué riesgos son menos importantes, para hacer una buena graduación de los riesgos. Es obvio que usted, si identifica riesgos que llamaríamos sistémicos y fundamentales para el funcionamiento y para la supervivencia de la organización, y esos riesgos son además riesgos que tienen alta probabilidad de darse, usted tiene que tenerlos perfectamente controlados. Si usted no los tiene perfectamente controlados, tiene una organización que está en situación verdaderamente difícil y que puede encontrarse con problemas de reputación muy importantes. Entonces tienes que identificar los riesgos, para cada uno de los riesgos identificar sus instrumentos de control, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos que hacer en el control de la integridad fundamental? También lo que llamaríamos la gestión de conflictos de interés. Conflicto de interés es un conflicto, mis obligaciones públicas de servir el interés general y mis intereses privados. Conflicto de interés es algo permanente, ineludible en cualquier organización. Cualquier organización tiene conflictos de interés porque cualquier persona tiene conflictos de interés, sin quererlo, sin buscarlo. Pero hay que gestionar bien los conflictos de interés, porque si no gestionamos bien los conflictos de interés, nos llegará la corrupción. Ese es otro de los elementos fundamentales del control, que es fundamental también como instrumentos para el control, lo que llamaríamos los canales de denuncia. Tener canales de denuncia que permitan denunciar con confidencialidad, incluso con anonimidad, tener unos canales de denuncia que funcionen adecuadamente. El hecho de que yo denuncie anónimamente no impide
que se mantenga un diálogo conmigo, porque hay instrumentos tecnológicos ya que permiten a través de la codificación, a través de códigos determinados, pues que yo pueda seguir dando información o que me puedan seguir pidiendo información. Entonces, los canales de denuncia son esenciales y es esencial otro elemento que es la protección a los denunciantes, a los alertadores, a las personas que nos ayudan a encontrar actuaciones, actividades que son contrarias a la ética o a la legalidad vigente. ¿Qué más es fundamental? Pues yo les diría tener un buen sistema de inspecciones internas, periódicas, recurrentes, que nos controlen el uso de los recursos públicos, eviten los abusos, etc. Un sistema de inspecciones que va vinculado lógicamente a un buen sistema de evaluación de riesgos, como antes decíamos. Y finalmente, sin ser exhaustivo, cada cierto tiempo es necesario probablemente sancionar. No podemos dejar la impunidad que permee nuestra actividad pública. Cuando hay actuaciones contrarias a la integridad, es necesario investigarlas, es necesario, en su caso, cuando se confirman, establecer sanciones e imponerlas adecuadamente. Finalmente, es necesario cada cierto tiempo evaluar nuestro sistema de integridad para ver en qué medida va cumpliendo los impactos y los objetivos que buscamos. Bueno, con esto tenemos lo que sería un marco de integridad. Voy a desarrollar brevemente algunos de los componentes. Para empezar, el de los códigos éticos. Yo creo que con los códigos éticos en el servicio público, mi experiencia en la materia, yo diría que hay tres grandes debates. El primer debate es si debe haber un código único, un código ético único para toda la administración pública o cada organización debe tener el suyo. Frente a esto yo les diría que la opción mejor es que se busque el camino intermedio, que quiere decir que debe haber un código único, probablemente a través de una norma que nos marca unos criterios generales, pero que luego cada organización tiene que crear el suyo, cada organización mínimamente sólida y suficientemente bien estructurada tiene que crear su propio código para hacer frente a los dilemas y a los problemas propios de esa organización que probablemente no son los mismos que los de otros, ¿no? Yo les digo siempre, los dilemas éticos que se dan en la Orquesta y el Coro Nacional de España, que es una organización pública, son completamente diferentes a los que se da en la Policía Nacional, ¿no? Pero yo no les puedo poner el mismo código a unos y otros, porque sus dilemas son completamente diferentes, ¿no? Otro dilema es si los códigos deben ser de mínimos o deben ser extensos. Los anglosajones, bueno, sobre todo los escandinavos, tienden a generar códigos muy de valores, establecen valores generales, y se presume que a partir de ahí eso guía la conducta de la gente. Mi experiencia como latino es que eso no funciona. Si les pone códigos basados en valores, la gente los mira y dice, estupendo, que hay que ser, dice que hay que ser objetivo e imparcial. Muy bien, pero ya está. Pero yo creo que necesitamos códigos más extensos, con normas muy específicas, muy claras, que te digan qué implica ser imparcial, qué implica no serlo, y que nos den ejemplos de lo que es ser imparcial y lo que no serlo. En ese sentido, los códigos colombianos me han gustado mucho porque tienen ejemplos. El código ético del gobierno colombiano es muy interesante, que es un ejemplo de lo que es hacer bien las cosas y un ejemplo de lo que es hacer malas cosas. Y probablemente los códigos éticos al final convendría que tuvieran un marco de, yo diría, de faltas de incumplimientos graves, muy graves, leves, e incluso que remitiera a un sistema de sanciones en su caso, ¿no? Y finalmente, un debate que es muy interesante en esta materia de los códigos éticos es el de si tenemos que tener un código para los altos cargos específicos o vale un código para todos. Es decir, que el Ministerio de Hacienda tiene un código para todos. Bueno, personalmente creo que los altos cargos, los políticos, tienen dilemas que no tienen los funcionarios. Tienen sus propios dilemas y probablemente el código ético tiene que tener una parte para los altos cargos y otra parte para esto, ¿no? En ese código para los altos cargos, ahí donde se dan probablemente algunos
criterios que no son aplicables al resto de funcionarios. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la financiación de campañas, la financiación de los partidos, etc. Eso es un tema muy específico. Luego, ya brevemente, pues, para hacer un buen código ético, lo primero que se necesita es una buena sensibilización. La gente tiene que estar sensibilizada en la importancia del código ético, en que se está haciendo un código ético, el papel que tiene. Y luego yo creo que un código ético debe hacerse de forma participativa. La gente tiene que participar. No puede llegar un experto y decir, mira, aquí tenéis el código ético, como si viniera Yahvé, pero aquí el código ético. Porque probablemente no capturemos todos los dilemas, problemas específicos de la gente. La gente desde dentro, en su fenomenología, ve las cosas probablemente de una forma mucho más compleja de lo que desde fuera un experto puede hacer. Entonces hay que hacerlo con expertos, pero también con participación de los empleados. Finalmente, yo creo que un buen código ético debe definir principios y valores, debe ser práctico, es decir, que debe tener, como les decía antes, ejemplos, debe aprobarse formalmente, debe ser algo que no queda ahí como una ocurrencia del director correspondiente, debe ser aprobado formalmente, debe difundirse, debe evaluarse periódicamente y probablemente es importante que haya un documento de adhesión. Usted, cuando toma posesión de un puesto, debe adherirse al código. Y usted firma aquí, pero al mismo tiempo usted cuenta que está adheriéndose al código. Y eso obliga a la gente a leérselo, a entenderlo bien, para hacer eso. En fin, al final yo creo que uno de los elementos fundamentales de los códigos es tener comités de ética. Tener comités de ética, porque los códigos, si no, se mueren. Necesitamos un órgano que lo renueve, que le dé vida. Los códigos, los comités de ética están para ello. Apoyan la implementación efectiva, generan información. Un buen comité de ética probablemente desarrolla una literatura, asume una preocupación por la mejora del código. En fin, un comité de ética necesita, desde luego, apoyo, necesita personal competente. No puede ponerse un comité de ética en manos de alguien que no tiene formación en la materia. Y finalmente, debe tener la protección suficiente. Quien está en un comité de ética debe estar protegido para poder actuar imparcialmente, para poder decirle a sus superiores, usted está incumpliendo, aquí hay una denuncia, la hemos analizado y usted está incumpliendo. En fin, al final, en consecuencia, debe tener medios y equipos para poder desarrollar su investigación en su caso. Bien. Conflictos de interés. Permítanme brevemente hablar de los conflictos de interés, porque es un tema que en Europa es uno de los temas centrales en la gestión de la integridad. Ahora mismo, por ejemplo, en España, cualquier persona que gestiona fondos europeos tiene que firmar un documento en el cual reconoce que no tiene ningún conflicto de interés. Se investigan todas estas declaraciones. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que los conflictos de interés son la fuente fundamental de corrupción. Los conflictos de interés mal resueltos. Porque, repito, conflicto de interés lo tenemos todos. Cualquiera de nosotros puede tener un conflicto de interés. Yo, como profesor, miro la lista ahora del siguiente curso y veo que hay un apellido que es el de un amigo mío. Llamo y digo, oye, ¿está tu hija aquí? Dice, sí, está ahí Laurita. Pues mira, ya tengo un conflicto de interés. Tengo un conflicto de interés, yo no lo he buscado, pero hay que saber gestionar los conflictos de interés, ¿no? Bueno, los conflictos de interés, la definición que les damos siempre es un conflicto entre mis obligaciones públicas de servir el interés general y mi interés privado. Un conflicto que puede dar lugar a que yo indebidamente ponga el interés privado sobre el interés general. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Obviamente los conflictos de interés son de tres tipos. Hay conflictos de interés reales, hay conflictos de interés aparentes, que en la legislación europea deben evitarse también. Sería apariencia, digo yo, pero no real. Es verdad, yo soy el director general de farmacia y tengo 6 farmacias en República Dominicana, pero yo voy a actuar siempre con honestidad, pero hay apariencia. Hay apariencia.
En consecuencia, yo me puedo creer que usted es muy honesto, pero como hay apariencia, debe evitarse. Y luego están lo más complejo, que se llaman los conflictos de interés potenciales. Son conflictos que no se han dado en este momento, pero que sabes que se van a dar, ¿no? Hay potencias. Yo, por ejemplo, estoy en un comité de contratación pública y se presentan 5 empresas, estupendo, voy a actuar honestamente, íntegramente. Cuando llego a casa por la noche, mi mujer me dice, ¿sabes que me han llegado una oferta de una nueva empresa? Voy a ir de director de marketing probablemente en 2 meses. ¿De qué empresa? Claro, la respuesta se presenta al concurso. No negan, pero todavía tu mujer no trabaja ahí, hay un conflicto de interés potencial, ¿no? Que también hay que evitar, ¿no? Los conflictos de interés potencial, ¿no? ¿Cómo evitar los conflictos de interés? ¿Cómo gestionarlos? Esto nos daría lugar a una conferencia explícita sobre el tema de conflicto de interés. Yo la verdad es que esto lo trabajé en la OCDE en el tiempo que estuve allí en París, y es un tema ciertamente complejísimo, pero les voy a dar muy por encima medidas que se están utilizando para gestionar los conflictos de interés. Primero, lo que llamamos restricciones en empleos adicionales al principal empleo público. Las incompatibilidades. Los altos cargos en Europa no pueden desarrollar ninguna actividad excepto la pública. Dice, pero oiga, yo no puedo ser por la noche cantante de boleros. No, tampoco. ¿Y qué tiene que ver esto? No, es que consideramos que un alto cargo desarrolla su actividad con exclusividad. Obviamente, para los funcionarios de otro nivel hay unas reglas específicas. Por ejemplo, usted no puede desarrollar ninguna actividad que pueda poner en riesgo su objetividad. Un ejemplo, pues cuando usted deja de trabajar como contable en el departamento público, usted no puede trabajar como contable en una empresa privada por la tarde que precisamente contrata con nuestra organización. Son ejemplos muy diversos, pero el tema de incompatibilidades es muy importante. Otro tema son lo que llamamos las declaraciones de ingresos personales, las declaraciones de ingresos familiares, las declaraciones de patrimonio personal, las declaraciones de patrimonio familiares. Bueno, todo esto son mecanismos. En algunos países las declaraciones de patrimonio familiar son inconstitucionales, porque ¿qué culpa tiene mi mujer de que yo sea alto cargo para que tenga que estar declarando ella o mi padre? Pero bueno, hay instrumentos de este tipo que lo que tratan es sacar información para poder evaluar y investigar su puesto de conflicto de intereses. Usted, hemos visto en su declaración de la renta, usted tiene aquí unos ingresos, además de ser ministro, usted tiene aquí unos ingresos que pone empresa no sé qué. ¿De dónde le viene eso? Que bueno, es que yo tengo acciones en esta empresa. Como ministro usted puede tener acciones en empresas y durante su mandato, considerando que sus decisiones podrían afectar a los rendimientos de esas empresas y en consecuencia al valor de sus acciones. Bueno, pues eso da lugar en España, por ejemplo, a la obligación de los ministros secretarios de Estado de que si tienen acciones en empresas durante el tiempo de su mandato, tienen que gestionarse ciegamente, que se llama. Es decir, se les da una empresa que se dedica a gestionar acciones y usted no puede darle instrucción a la empresa. La empresa gestionará sus acciones como gestiona las acciones de cualquier otro cliente y nada más. Bueno, ese tipo de hechos son muy importantes. Y luego está también la declaración de intereses. Para mí ese es uno de los temas más importantes. Al final se trata de que quien ocupa un cargo público relevante declare intereses, que quiere decir, ¿usted tiene intereses que pudieran afectar a su toma de decisiones públicas? Es decir, usted, cuando salga de este empleo, ¿a dónde irá? ¿O usted de dónde viene? Yo vengo de un bufete de abogados. Sí, pero es que ese bufete de abogados resulta que tiene recursos contra nuestra organización, muchísimos. Y usted va a resolverlos ahora. Y además, presumimos que cuando usted salga, a lo mejor vuelve a ese bufete de abogados.
declare sus intereses, porque a partir de ese momento usted no podrá, tendrá que abstenerse en todos los temas que tengan que ver con ese tipo de... Bueno, esos son ejemplos. Otro tema es el acceso y la seguridad y el control en acceso a información privilegiada. Todos sabemos que la información privilegiada que nos da el sector público nos puede hacer millonarios, a nosotros o a nuestros amigos. Eso se da mucho en las acciones, en la, por ejemplo, en la, lo que sería la agencia del mercado de valores, donde quienes trabajan allí tienen información sobre el mercado de valores y podrían comprar y vender acciones y hacerse ricos. En España no pueden comprar y vender acciones, sino que para comprar y vender acciones tienen que pedir autorización y no pueden venderlas antes de 6 meses para evitar información privilegiada. Pero hay mucha información privilegiada, el control es fundamental. Luego está las famosas puertas giratorias. Es un concepto, no sé si ustedes lo usan aquí. Yo les pongo un ejemplo muy típico. El ministro de Transportes, tras pasar por el cargo, al mes siguiente de dejar el cargo, ha entrado en el Consejo de Administración de la principal empresa aeronáutica del país. La pregunta es ¿por qué le han nombrado? ¿Les dio alguna regulación previa que les ayudó, les perdonó alguna multa? ¿No? Entonces, todo este tema de lo que llamaríamos el control de actividades privadas con posterioridad al cese es muy importante. En España, por ejemplo, en toda Europa existen normas sobre el tema. Un alto cargo en España, cuando acaba, no puede ir a trabajar con ninguna empresa a la que ninguna empresa a la que subvencionó, dio contratos o reguló en los próximos 2 años. Eso permite en algunos casos incluso cobrar durante 2 años el salario de secretario de Estado o ministro, pero usted no puede trabajar con ninguna empresa a la que reguló, dio contratos, etc. Entonces, bueno, este es un tema muy importante, muy relevante, porque sobre esto hay muchísimo abuso. El número de generales que se ha visto que influían en contratación de armamento, que tras jubilarse, porque se jubilan jóvenes, pasan a trabajar en altos puestos en empresas armamentísticas, es un ejemplo de por qué se compran determinados tanques. En España, por ejemplo, una investigación que se vio, España compró unos tanques extraordinarios, de una calidad extraordinaria, costosísimos. Cuando se analiza y dice, bueno, ¿y estos tanques para qué los vamos a usar? Y, hombre, pues si nos ataca Portugal, pues somos miembros de la Unión Europea, hermano, ¿no? Francia, ¿no? ¿Por qué? Es que esos tanques no tenían ningún sentido porque nuestra actividad militar fundamental es internacional, es de utilización en conflictos, en Afganistán, entonces no podemos transportar esos tanques. Nuestros aviones eran tan grandes y tan maravillosos que no cabían en los aviones. Entonces, bueno, son ejemplos. ¿Quién tuvo la decisión de comprar estos tanques? Resulta que el secretario de Estado era persona que venía de grandes empresas armamentísticas. ¿Dónde se fue después? Bueno, pues son ejemplos de... Luego está otro tema que es complejo, que es el de si yo como ministro de Medio Ambiente puedo ser además el presidente de Greenpeace Dominicano. Pues aquí nos referimos no a nombramientos que impliquen retribuciones, sino son nombramientos honoríficos. Creo que hay que tener cuidado también y que hay que gestionarlo, porque ya da una apariencia de que usted va a ayudar a Greenpeace, ¿no? Hay otras ONGs, hay otros intereses. Usted es ministro de Medio Ambiente, representa intereses generales. Bueno, ese es un tema que llevaría mucho debate, pero luego están las publicidades en las declaraciones de ingresos, está la regulación detallada de la obligación de abstención, un elemento fundamental. Está en toda la normativa, está en el código, está en la ley de régimen jurídico dominicana también, que es que usted tiene que abstenerse, no puede tomar decisiones cuando tenga interés
directo y personal en el asunto, cuando tenga amistad íntima, enemistad manifiesta. Todos son situaciones en las que usted no puede tomar decisiones. Tiene que abstenerse. Y finalmente, pues, está todo el tema de restricción en la propiedad de acciones y de empresas privadas, ¿no? Las restricciones en propiedad de acciones y empresas privadas, nadie puede tener más de un 10% de acciones, eso también será en la normativa dominicana, creo. Nadie puede tener más de un 10% de acciones en empresas que trabajan con tu propio departamento. En el caso español, nadie puede tener más de un 10% de acciones en empresas que trabajan con la administración pública, ¿no? Yo como funcionario, yo tenía un amigo que creó unas empresas para gestionar residencias de personas de la tercera edad. Me dijo, ¿quieres participar? Tienes un 30%, un 20% de acciones. Yo no puedo. Lo máximo que podría tener es un 10%, ¿no? Decidí que no podía y no lo hice. Perdí mucho dinero. Pero no es compatible, ¿no? Entonces, hay toda una serie de restricciones. El tema es que además afecta a tu familia. Y ahí entonces da situaciones complejas. Yo les pongo un ejemplo. Un día estaba dando clase en el máster que yo dirijo en España de hace ya casi 25 años, máster de alta dirección pública en el Instituto Ortega y Gasset. Y una señora que se sentaba medio, veo que mira el teléfono, se levanta, da un respingo, sale y se va. Como eran clases muy largas, presenciales, por la tarde veo que ya no está. Entonces le pregunto, se ha ido, ha cogido el bolso, pero se ha dejado hasta el abrigo. ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Y me dice, es que la han nombrado ministra en el gobierno regional, ¿no? En el gobierno de la región. Digo, pues enhorabuena, ¿no? Ella era cirujana y la había nombrado ministra de Sanidad. Enhorabuena. Al cabo de un tiempo me llama ella y me dice, oye, tengo un problema, voy a dimitir. Digo, ¿qué has hecho? ¿Qué habrás hecho? Dice, no, mira, es que mi marido ya viene de su padre, tiene una empresa que se dedica a material quirúrgico. Entonces, claro, ¿a quién se lo vende? A nuestro ministerio y a los hospitales públicos, aparte de los privados, pero hospitales públicos. Y claro, no puede vender ya nada, porque desde el momento que yo soy ministra, ya no puede vender nada. Solo podría esa empresa seguir vendiendo si tiene menos del 10% de las acciones. Pero claro, él me ha dicho que no va a deshacerse de la empresa porque a mí me nombra ministro, que dimita yo. Entonces es un ejemplo de cómo se producen los conflictos y cómo hay que gestionarlos y lo complicado que es. Bien, entonces ya con esto voy acabando porque yo podría estar aquí hablando horas y horas, pero encuesta de clima ético lo hemos visto ya. Simplemente, ¿qué es esto de la evaluación de riesgos? Yo creo que para evaluación de riesgos es muy importante generar grupos interdisciplinares y elaborar lo que llamamos la matriz de riesgos en las organizaciones, ¿no? La evaluación de riesgos exige analizar cuando tú identificas riesgos a través de las alertas correspondientes, ver la posibilidad de que el riesgo se convierta en realidad y el impacto mayor o menor del riesgo, para priorizar riesgos. Y luego tienes que tener herramientas para hacer frente a los riesgos, y luego ver las lagunas de protección que pueda haber para hacer frente a las lagunas de protección, monitorear y evaluar. Este es un ejemplo del modelo europeo, en el cual creo que sí se ve, ¿no? Ustedes verán aquí permisos y licencias, recolección de pagos, subvenciones, contratos, bien, contratos, pagos, etc. Estos son actividades que generan riesgo siempre, ¿no? Son actividades o áreas en donde hay riesgo. ¿Y por qué hay riesgo? Porque se suelen dar situaciones como las siguientes. Hay contactos con terceras personas. Hay conflictos de interés. Hay contacto con información confidencial. Se utilizan materiales. Entonces, usted va viendo aquí y dice, en la unidad de permisos y licencias, quienes trabajan en esa unidad, el director
el que da permisos y licencias de construcción, etcétera, en un ayuntamiento. ¿Tiene contacto con terceras partes? ¿Qué opinas? Obvio, ¿no? Da permisos y licencias, tiene contactos. ¿Puede tener conflicto de interés? ¿Qué les voy a contar? En un municipio pequeño todos. Viendo todos los riesgos que esas unidades fundamentales organizan. En torno a todas estas variables, ¿no? Tiene monopolio en la toma de decisiones. Cuando alguien tiene monopolio en la toma de decisiones, es él o ella quien toma la decisión, hay un riesgo. En fin, esto es una matriz de riesgos. Sobre la base de las matrices de riesgos hay que luego, una vez que extraes toda la información de los riesgos, priorizarlos. Repito, por la posibilidad de que se den. Si un riesgo tiene muy pocas posibilidades de que se dé, pues no es un riesgo muy grave. Pero si tiene muchas posibilidades, cuidado. Y luego por el impacto. Hay riesgos que tienen un impacto enorme y hay riesgos que tienen impacto. Entonces hay que priorizarlo, ver para cada uno de los riesgos cuáles son los instrumentos que tenemos para evitar que los riesgos se conviertan en realidad, analizar las lagunas y establecer las medidas correspondientes para cerrar, eliminar esas lagunas, trabajar. Bueno, son instrumentos, podríamos estar horas y horas hablando de instrumentos, pero yo creo que con esto hemos visto lo fundamental de lo que serían instrumentos, procesos, para incluso órganos para poder gestionar la integridad de nuestras organizaciones, que repito que es algo fundamental. Es uno de los subsistemas fundamentales para que cualquier organización pública, también privada, pueda cumplir su misión y de esa manera contribuir al bien común. ¿De acuerdo? Nada, muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Viloria. Ya tenemos preguntas. Hay una primera que dice, excelente ponencia, apreciado profesor. ¿Cómo podemos impulsar un sistema nacional de integridad en la administración pública si aún el sistema nacional de carrera administrativa es permeable y muy débil? Bueno, yo creo que ¿se oye? Estoy aquí quitando el sonido. Bueno, yo creo que la pregunta es muy inteligente y muy pertinente. Y les voy a decir que toca uno de los temas fundamentales. Como les decía anteriormente, si una organización pública no tiene un buen sistema de recursos humanos, es muy difícil que pueda cumplir con sus objetivos. Y desde luego, ¿no se oye? ¿Se oye o no se oye? Sí, sí. Pero no. Sí, lo que no te ves. No se ve. No, a mí sí se me ve, pero de todas formas no ganan mucho bien. No soy gran pipi. Bien, entonces, repito, la pregunta es muy pertinente y sin lugar a dudas creo que es fundamental que entendamos lo siguiente. Ninguna organización puede cumplir adecuadamente su misión si las personas que trabajan en esa organización no tienen los méritos y la capacidad suficiente para desarrollar su trabajo. Políticas arbitrarias les desvíen de cumplir el interés general. Y esto, para conseguir evitar todo esto, la clave es tener un servicio civil profesional, meritocrático. Las personas que ingresan en la administración pública tienen que ingresar porque tienen las capacidades suficientes para ello. A partir de ahí tienen que tener un modelo de carrera basado en la profesionalidad, sin que interferencias político-partidistas destruyan o eliminen este modelo de carrera. Y desde luego tienen que tener protección para poder desarrollar su actividad con imparcialidad y eso exige estabilidad. No puede ser que cada vez que cambia un gobierno cambien millones o cientos de miles de empleados públicos. Los empleados públicos tienen que tener estabilidad,
tienen que tener protección, tienen que tener capacidad y eso se llama servicio civil de carrera. Sin un servicio civil de carrera es muy difícil que podamos avanzar en la integridad. No obstante, obviamente, mientras llega ese servicio civil de carrera, cada una y cada uno de los servidores públicos tienen que intentar hacer las cosas con la máxima ética posible en el contexto en el que actúan, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil. Si puedes entrar a la sección de Q y A, ahí mismo tú puedes hacer las preguntas porque a mí se me han desaparecido. ¿Dónde? ¿En chatear? Q y A. Participantes, chatear. No sé, no lo encuentro. Ah, preguntas y respuestas. Vale. Siento su voz algo baja, creo que ya eso se resolvió. Se escucha bajito. Estoy de acuerdo con un código único común, aunque podría tener sus anexos, según lo amerite, alguna institución de manera particular hacerlo público. Bien, Cariris, yo estoy de acuerdo también contigo. El código único o común nos da una visión compartida de valores y principios para todos los servidores públicos, pero creo que luego, sin lugar a dudas, hay instituciones que requieren que se les dé respuestas específicas a sus problemas peculiares, ¿no? Por ejemplo, mire usted, cuando yo analizo los códigos éticos de distintas organizaciones públicas, del marco europeo, por ejemplo, en el Reino Unido, lo que llamaríamos, yo creo aquí, la agencia tributaria, la agencia de impuestos internos, ¿no? ¿Se llama así? Se llama así, impuestos internos. La Dirección de Impuestos Internos tiene un código ético que cuando yo lo vi tenía 100 y pico páginas y me dejó sorprendido. 100 y pico páginas de ver. No, la verdad es que lo que tenía algo muy interesante es que para cada obligación, luego al lado ponía la jurisprudencia, por decirlo así, del Comité de Ética. Ante los dilemas, el Comité de Ética emitía dictámenes y se ponían de tal manera que la gente cuando leía una obligación veía cómo el Comité de Ética ante diversos dilemas sobre esa obligación había información. Pero me di cuenta es que el código ético de los aduaneros o de los inspectores de finanzas británico era necesario que tuviera sus peculiaridades, porque uno de los temas fundamentales que planteaban los aduaneros o los inspectores de finanzas era: ¿qué hago cuando alguien de mi familia me pregunta cómo pagar menos impuestos? ¿Qué hago? Entonces, claro, el Comité de Ética decía: usted no puede dar a nadie de su familia ni a sus amigos información que no daría cualquier otro contribuyente, ¿no? Respuestas específicas. Por eso creo que además del Código Ético General necesitamos códigos específicos en función de las necesidades específicas de cada organización, ¿no? La ética. ¿Lo lees tú? ¿Lo puedes leer tú? Bueno, yo tengo otra acá que dice: ¿qué podría comentar usted cuando la dirección de definir, cultivar, guiar y garantizar la integridad y la ética en las instituciones carece de la discreción, confidencialidad y los canales que garanticen el anonimato del usuario? Pues es evidente que cuando eso sucede, los canales no se usan. Entonces perdemos una información muy útil para poder luchar contra la corrupción y para fomentar la integridad. Sin lugar a dudas, es muy difícil denunciar cuando se sabe quién eres, se conoce tu puesto, sobre todo cuando no hay protección adecuada al alertador. Para que haya protección adecuada al alertador, que es uno de los temas que tenía aquí también pendientes de tratar, pero ya por ahora lo hemos ido cortando, la protección al alertador implica muchos elementos. En primer lugar,
que existe indemnidad, no puede ser cesado de su puesto, no puede ser expulsado de su puesto, cuando ha denunciado contratos y cuando ha denunciado de forma honesta. Segundo, no puede ser discriminado en su carrera. Tercero, no puede ser discriminado en su corrupción. Cuarto, no puede actuarse cuando muchas veces se da contra su familia, contra sus intereses, en el caso de empresas. Sin lugar a dudas es fundamental que cuando hay represalia exista la posibilidad de sancionar a los que represalian. En el caso, por ejemplo, de Europa, si alguien actúa represaliando a alguien que ha denunciado, bien sea le ha expulsado de la organización, le ha cesado, lo que sea, existe la obligación inmediata cuando esta persona lo pone en conocimiento de la autoridad correspondiente de volverle a reintegrar y existen unas multas brutales muchas veces para aquellos que represalían a estos denunciantes, multas que pueden llegar a 200.000 euros, 300.000 euros. En un ejemplo, la Agencia Valenciana de Anticorrupción recibe la denuncia de una persona que había denunciado un caso de corrupción y que fue cesada. La Agencia Valenciana comunicó a la empresa pública que tenía que reintegrarle. La agencia pública no le reintegró en los 15 días establecidos. La Agencia Valenciana puso una multa de 300.000 euros al director de esa empresa pública. Inmediatamente le admitieron para conseguir que le perdonaran la multa. Bueno, eso es un ejemplo de la importancia de todos estos sistemas para conseguir que el sistema funcione. Claro, yo creo que no sé si lo he dicho, pero es que un sistema es un conjunto de elementos interdependientes que cumplen la misma función. Y todos los elementos son esenciales. Si a usted le falta uno de los elementos, puede que su sistema no funcione. Yo puedo decirles, tengo un Mercedes maravilloso aquí en la puerta. Lo único que no tiene ruedas, pero Mercedes, ¿para qué me sirve el Mercedes si no tiene ruedas? ¿No? Solo con que le falte una rueda ya no me sirve. Entonces creo que lo mismo esto, ¿no? Usted no me puede decir, tengo un subsistema muy bueno porque tengo un código ético estupendo. ¿Tiene comité de ética? No, pero bueno, el código está estupendo. ¿Tiene sistemas para proteger tiene canales de denuncia de incumplimiento del código? No. Entonces, ¿para qué quiero yo el código? Al final no me sirve casi de nada, ¿no? De algo servirá, pero no me sirve. Entonces, el sistema requiere que todos los elementos estén ahí y que todos estén interconectados para cumplir su función. Preguntan también quiénes son las personas que tienen restricciones en el ejercicio de empleos adicionales al puesto público. Bueno, yo, como les decía, en el marco de nuestra experiencia europea, que bueno, cada país tiene sus peculiaridades, pero esencialmente todo lo que denominamos altos cargos, que son todos aquellos puestos nombrados por el presidente o en el Consejo de Ministros, en el caso de nuestros regímenes parlamentarios, todos estos altos cargos, directores generales, subsecretarios, secretarios generales, etcétera, tienen una incompatibilidad absoluta. A partir de ahí para abajo ya depende. Puestos técnicos de alto nivel, subdirectores generales, etcétera, pues estos puestos, dependiendo de si tienen el complemento de exclusividad o no. Si tienen exclusividad, tienen exclusividad, ¿no? Y luego a partir de ahí, los puestos de nivel más bajo pues pueden desarrollar actividades complementarias siempre y cuando sean actividades que no puedan influir en su comportamiento como servidor público. Y esto se da a todos los niveles. Obviamente, para un conductor, conflictos de intereses son menores que, por ejemplo, para alguien que está en el área de contabilidad o en el área de control interno. Pero a partir de ahí es fundamental que, por ejemplo, no pueden trabajar con empresas que trabajan con la administración. No pueden tener acciones de empresas que trabajan con el sector público en más de un 10%. No pueden, y así sucesivamente.
Les recordamos que las preguntas las pueden hacer en la sección de Q y A, no en la sección de chat. Albaquino pregunta, ¿cree usted que se puede erradicar los conflictos de intereses en la administración pública, ¿no? Y ahí mismo pregunta, ¿está contemplado en las restricciones también el manejo de negocios propios part-time, ¿no? Tiempo medio? Por ejemplo, impartir clases, cursos, talleres, conferencias fuera del compromiso con la institución. Vamos a ver. Yo creo que una cosa es tener una empresa y otra cosa es dar conferencias puntuales, etc. En general, es muy normal que se permita, por ejemplo, a los servidores públicos, no a los altos cargos, pero los servidores públicos pueden ser profesores asociados de la universidad a tiempo parcial. Una actividad que está reconocida. Además es positiva, ¿no? Una persona que tiene experiencia de la administración va a la universidad, por las tardes nos da unas clases. Obviamente no es profesor permanente, no es profesor estable, pero es profesor asociado durante cada año, se le hace el contrato correspondiente durante el tiempo que sea adecuado. Y da, pues eso, 3 o 4 horas, bueno, 6 horas a la semana. ¿No? Bien, eso es un ejemplo de actividad compatible. Esa actividad compatible, sin lugar a dudas, la gestión de tu patrimonio o la elaboración de libros, que tú desarrollas sobre la base de tu propia investigación, escribir poesía, escribir canciones, todo este tipo de actividades son perfectamente compatibles, ¿no? Ni siquiera habría que declararlas. Pero todas aquellas que puedan afectar a la imparcialidad en tu toma de decisiones son actividades que para empezar tienen que ser declaradas, que ser en su caso autorizadas y tienen que ser analizadas en el caso español, en el caso español, en la Oficina de Conflictos de Intereses, que es un órgano con autonomía dentro del Ministerio. Desde el Ministerio de Obras Públicas nos preguntan, cuando se refería al ministro que también es accionista en una empresa privada, me falló la conexión de internet. Si pudieras repetir ese punto, se lo agradecería. Bueno, vamos a ver. Un ministro puede tener dos tipos de situaciones. Vamos, que un ministro era director general de una empresa privada. Obviamente, cuando toma posición como ministro, tiene que dejar de ser director general de esa empresa privada. Eso es lógico, ¿no? Otra cosa es un ministro es propietario de una empresa privada. Tiene el 100% de las acciones, el 90% de las acciones de una empresa privada. Cuando le nombran ministro, ¿qué sucede? Pues vamos a ver, esa empresa privada trabaja con la administración pública. No pasa nada, ¿no? No trabaja con la administración pública. Obviamente puede ser regulada, y en ese sentido tenemos que tener cuidado con toma de decisiones que puedan afectar a esas empresas, a la regulación, pero puede ocurrir que tampoco su ministerio regula esas empresas, ¿no? Ahora bien, en el momento en que es propietario de esa empresa trabaja con el ministerio en el que él trabaja, tenemos un conflicto de intereses clarísimo. Tenemos un conflicto de intereses clarísimo. ¿Qué es lo que nuestro sistema se le diría? Pues usted tiene dos opciones. Quedarse con el 9% de las acciones, son más del 10% ¿no? Vender la empresa o ganar. Esa es la situación. Otro supuesto es que tenemos los ministros de empresas, personas como yo mismo que tengo acciones en empresas, ¿no? Yo tengo acciones en alguna empresa. Si me nombran ministro, ¿qué tengo que hacer? Pues como pudiera ocurrir que al formar parte del Consejo de Ministros tomara decisiones que influyeran en alguna de las empresas en las que yo tengo acciones, de tal manera que favoreciera
que favoreciera el valor de las acciones y en ese sentido yo me enriqueciera como consecuencia de las decisiones del Consejo de Ministros, pues es evidente que en ese caso puede haber un conflicto de intereses y por eso en nuestro sistema se establece la obligación de que todas esas acciones yo ya no las gestione, las tiene que gestionar una empresa especializada, lo que llamamos gestión ciega de acciones, que es que yo no puedo darle ningún tipo de instrucción, sino que la empresa gestiona mis acciones de forma autónoma. Bueno, pues ese es más o menos el modelo existente, sin perjuicio, repito, de que siempre que tomas decisiones en las cuales tienes un interés directo y personal, tienes amistad íntima con alguien, tienes enemistad manifiesta, tienes que abstenerte. Tú no puedes participar en esa toma de decisiones. Bien, nos preguntan, ¿cómo manejamos los conflictos de interés dentro de las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo? Pues claro, pues igual que cualquier otro. No creo que haya ninguna diferencia en abstracto. Luego cada caso concreto. Si me pone un ejemplo, sería mejor, porque así en abstracto, usted en una comisión de ética puede tener conflictos entre sus obligaciones públicas como miembro de la comisión de ética y sus intereses privados. Ella agregó acá a una nota, está prohibido que parientes, llámese esposo, hijos, etc., trabajen en la misma institución. ¿Cómo? Ah, bueno, no, esta es otra persona. Los miembros de las comisiones de ética, en mi conocimiento de la República Dominicana, y creo que conozco bien las comisiones de ética hasta hace poco. Ahora, cómo ha cambiado, ya no conozco muy bien. Pero los miembros de las comisiones de ética se pueden encontrar con conflictos como uno. Resulta que llega una denuncia de alguien que es amigo mío. Resulta que llega una denuncia de alguien que es enemigo mío. No, esos son conflictos de intereses. Es evidente que el miembro de la comisión de ética, si va a desarrollar pues, lo que sería un proceso de investigación interna o va a promover ese proceso, pues yo creo que si hay amistad íntima, enemistad manifiesta, tiene que abstenerse. Entonces, que tomen la decisión el resto. Yo sobre este tema me callo. No intervengo, no quiero conocer nada, no voy a participar porque tengo conflicto de intereses. Bueno, no veo que haya más preguntas. ¿Ah? Okay. Sí, aquí tenemos otra de María Angélica. ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto aparente y el conflicto potencial? Bueno, pueden que se den los dos, pero el conflicto aparente es un conflicto que ya existe. Es decir, a mí me nombran director general de farmacia, tengo 6 farmacias y ahí ya, a mí ya me han nombrado, ya existe una realidad de un conflicto. Ese conflicto puede ser real. Cuando yo voy a tomar una decisión, cuando me nombra, la primera decisión de que tengo que aprobar un reglamento sobre la farmacia, no sé qué. Y en ese momento puede que haya un conflicto real, pero desde luego, en todo caso hay apariencia de conflicto. Puede que yo diga, no, yo voy a tomar la decisión de la forma más imparcial, objetiva, honesta posible. Nadie podrá decir que he puesto por delante los intereses privados, ¿sí? Pero existe una apariencia y muchas veces la gente no se va a creer que usted ha actuado de forma honesta y eso daña el prestigio de las organizaciones públicas, ¿no? Y luego el potencial es que todavía, oiga, mire usted, en este momento mi mujer no trabaja con la empresa esa. Le han dicho que van a contratarla, pues ya veremos, ¿no? Yo voy a trabajar de forma honesta y voy a dar... Sí, pero usted no está ya influido por esa posible situación, ese posible nombramiento de su mujer. Bueno, hay potencialidad del conflicto es intentar ver qué es lo que va a venir
en el futuro y intentar evitar que cuando llegue el momento me encuentre con una situación en la que he puesto por delante el interés privado sobre el interés general. En todo caso, siempre, a mi juicio, mi experiencia en la administración pública, es que los conflictos aparentes y los potenciales son muy complejos de gestionar. Un ciudadano normal le dices, oiga, ¿usted qué opina de que nombremos director general de farmacia a alguien que tiene 6 farmacias? ¿Qué crees que diría cualquier ciudadano? No me parece muy claro, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces, bueno. Y ahora, en cuanto a lo potencial, pues bueno, en este caso que yo les he puesto muy sencillo, pero hay otros que son mucho más difíciles de prever, ¿no? La potencialidad de un conflicto, no sé. Que mi hijo va a acabar la carrera ahora y resulta que hay empresas que están pidiendo currículum de personas que acaban la carrera de mi hijo. Y son empresas con las que yo contrato. Bueno, pues sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Le digo a mi hijo que no acabe la carrera, ¿no? Pero yo ya tengo una potencialidad de problema ahí que tengo que ir previendo para ver cómo resuelvo eso de tal manera que no me afecte, ¿no? Mario, ¿tenías una pregunta? Sí, al iniciar la conferencia hablaste bastante de cómo conseguir la integridad nacional y implicaba una serie de fortalecimiento, de una serie de pilares dentro de un Estado, y no solamente un Estado, dentro de una nación, ¿no? Dentro de un país, sí, que implicarían una búsqueda de fortalecimiento de la conciencia de la misión que se tiene y de asumirla de manera responsable y apasionada casi, ¿no? Y entonces, cuando uno ve todo ese gran reto, dice, pero esto de la integridad a nivel nacional parecía una utopía enorme, porque implica la integración de todos los sectores fundamentales dentro de un país, unidos todos con una mirada de buscar la excelencia y la integridad. O sea, una voluntad política nacional para encaminarse en ese sentido. sí. ¿Pudieras abundar un poquito más? Porque es un reto para un país. Bueno, yo creo que como todo es una utopía, ¿no? Pensar que todas las organizaciones tienen líderes que asumen su misión como algo sagrado y como algo que deben cumplir y que al mismo tiempo contribuyen a que todas las demás cumplan su misión para que todos en conjunto consigamos un país decente, eficaz, justo. Bueno, pues eso es complicado, ¿no? Porque el ser humano es como es, no vamos a crear un hombre nuevo, ¿no? Ya se intentó en algún momento con resultados terribles, ¿no? La utopía del hombre nuevo. Entonces, yo creo que hay que ser realista, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con algo tan importante como seleccionar bien las élites también, ¿no? Yo no quiero aquí tener una visión elitista, pero sí es verdad que tener élites que asumen su compromiso nacional en un momento dado es fundamental para el progreso de un país. Yo sobre este tema hay un estudio muy interesante de Rothstein sobre Suecia. Ustedes saben que Suecia es uno de los países que mejor funciona en el mundo, ¿no? En términos de eficiencia, una economía muy potente, una renta per cápita extraordinaria, con bastante igualdad, un estado de bienestar muy potente, muy poca pobreza o prácticamente nula. Y bueno, entonces, ¿cómo los suecos construyeron ese estado? Brostein nos dice que en el siglo XVII Suecia era un país pobre y además un país bastante corrupto, donde había corrupción bastante generalizada. Pero que en el siglo XVIII
lo que se produjo es un momento de ruptura. Siglo XVIII, sí, final del siglo XVIII. Lo que se produjo es un momento de ruptura a partir del que se produjo de crisis cuando pierden la guerra con los rusos, y en ese momento el país entra en una crisis profunda, lo que llamamos coyuntura crítica, pero que en ese momento histórico tiene unas élites que son capaces de, ante ese momento, desarrollar una serie de instituciones y de reglas que han sido el fundamento de todo el éxito de Suecia posteriormente. Por ejemplo, crean una ley de transparencia en aquel momento. La ley de transparencia sueca tiene más de 200 años. Crean instituciones de control del poder, crean las bases crean los fundamentos de una meritocracia en el servicio público. Entonces, todo eso han sido los fundamentos que han permitido a Suecia. Pero la clave fue que en ese momento histórico tuvieron la suerte de tener unas élites responsables que tomaron las decisiones correctas. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que tener la suerte de tener las élites adecuadas en el momento correcto es algo que es lo que hace que unos países funcionen y otros no. Pero sobre este tema hay un texto de Mungiu Pipidi y de Johnston, en el cual ellos intentan definirnos modelos de éxito en la lucha contra la corrupción y hacen estudios de país. Y cuando tú analizas todo el libro, lo que te das cuenta es que no hay reglas. Que lo que hay es que hay países que tienen la suerte en un determinado momento de tener los líderes adecuados en el momento adecuado y el entorno adecuado. Y eso les permite tirar adelante. Y eso es muy difícil de prever, ¿no? Y de construir, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir generando esa responsabilidad en las élites para que en el momento en que se dan las oportunidades se tomen las decisiones correctas. Bien, Manuel Cordones pregunta, ¿cuáles son los retos más difíciles que enfrenta la gobernanza local en relación al aspecto del mantenimiento de la integridad gubernamental? Bueno, la gobernanza local, claro, el problema en el nivel local lo que ocurre es que cada país es muy diferente. Si nos referimos a Dominicana, lo que yo creo aquí, claro, que desde fuera, es que el sistema local es un sistema muy controlado por el centro, ¿no? Está muy centralizado, el país es muy centralista, ¿no? No existe una autonomía local suficientemente fuerte y, bueno, esto hace que los gobiernos locales sean muy dependientes de las decisiones centrales, ¿no? Entonces, para construir un sistema de integridad local es necesario tener bastante autonomía local y tener liderazgo local nuevamente, ¿no? Para poder generar respuestas diferenciadas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo en una tesis doctoral que estoy dirigiendo sobre Brasil, lo que hemos visto es que en el desarrollo de los sistemas de integridad, porque hay ciertas localidades que se desarrollan más que otras, ¿no? En el sistema de integridad. Y entonces, claro, hay dos tipos de factores. Hay unos factores que son institucionales y es, por ejemplo, que determinadas localidades ya tenían un modelo previo de funcionariado mucho más profesional que otros. Cuando unas localidades tenían un sistema de funcionariado más profesional, las capacidades para desarrollar los modelos de integridad que les venía de la Contraloría General de la República eran mucho más fáciles de implementar, por ejemplo.
Luego está lo que llamamos las coaliciones promotoras. Hay localidades donde había coaliciones promotoras fuertes, coaliciones promotoras de integridad, ONGs, políticos, sociedad civil en su conjunto, que eran poderosas, y las coaliciones promotoras es un elemento fundamental para que en determinadas localidades tengan éxito las políticas de integridad y en otras no. Cuando la coalición promotora no existe o es muy baja, mucho más fácil que el político oportuno abuse de su poder. Pero si tienes una sociedad civil exigente, movilizada, que promociona la transparencia, que exige, que denuncia, claro, cambia, ¿no? Entonces, la suma de coaliciones promotoras y marcos institucionales es lo que explica que en unas localidades se avance mucho en la integridad, en otras menos. En un modelo como el brasileño, repito, en el que desde el Estado central se promueven políticas de integridad desde la Contraloría General de la República, pero son políticas que se promueven, no que se imponen, sino que tienen que ser los municipios los que las asuman o no. Pero en algunos se han asumido y han tenido mucho éxito, en otros menos. ¿Cuál es la diferencia? Repito, las coaliciones promotoras, sociedad civil, movilización interna y las capacidades institucionales previas, ¿no? Bueno, esa sería. Okay. Nos pregunta Cari, dice, ¿qué manera sugiere usted que se dé participación a la membresía de la institución en la validación y composición del código? Supongo que se refiere al código de ética, ¿no? Sí, yo como les decía, yo creo que es fundamental que haya participación de la gente. Claro, el modelo, por ejemplo, en Colombia se ha hecho con participación de los empleados públicos, la elaboración de los códigos. A mí me ha parecido muy interesante el modelo colombiano de participación ciudadana en la participación de los empleados en la generación de los códigos, pero probablemente incluso la participación ciudadana sea interesante. Mi experiencia aquí en Dominicana en el Código Ético de la Contratación Pública fue que cuando lo elaboramos, hablamos con los empresarios, hablamos con sociedad civil, porque es evidente que ellos tienen también sus expectativas, sus necesidades que hay que incorporar, por ejemplo, al Código de la Contratación. En general, los códigos éticos, la idea de que participen los empleados me parece clave, pero probablemente la idea de que participe también la sociedad civil no está mal, porque son al final los que sufren las consecuencias de cuando se hacen malas cosas, ¿no? Y reciben los beneficios de hacerlas bien, con lo cual no está mal. No sé cómo articularlo, es complicado, pero puede ser interesante que los stakeholders de un ministerio participen en la elaboración del código. Y luego la participación ciudadana, la participación de los empleados me parece fundamental, porque cuando tú participas en algo lo haces tú. Cuando te vienen desde fuera, te convierte en algo ajeno, que es mucho más difícil que te identifiques con ello. Ya tenemos que cerrar. Voy a dar una última pregunta que creo que es importante, porque creo que se va a hacer una confusión que creo que es importante que lo aclare, ¿no? Resulta que, perdón, ahora creo, decía que ya estamos cerrando y que voy a dar paso a una última pregunta que creo que es importante que la aclares, porque se basa en una confusión que es importante que no quede ahí en el aire. Resulta que la persona está diciendo que por qué se habla de un código de ética para los políticos, o sea, como que tú estás diciendo que exclusivamente el código debe ser para los políticos, ¿no? Y que cuando debe ser universal, etcétera. Cuando realmente lo que tú has hablado de que, bueno, dependiendo de las funciones, se pueden requerir códigos de éticas específicos, ¿no? Y agrego ahí a este comentario, nosotros en nuestro país tenemos una costumbre de que en las instituciones se hacen los códigos de ética, pero solamente para los empleados, y los que ocupan posiciones usualmente no se contemplan. Entonces, me gustaría que tú aprovecharas ahí para cerrar, ¿no? Sí, la idea es que tú puedes tener un código ético común para todos los miembros de la organización, desde el ministro al último chofer, ¿no? Puedes tener un código común. Pero probablemente
te estés dejando cosas importantes para los políticos y estés metiendo cosas a los empleados que no les afectan. Con lo cual, lo mejor es ser capaz de tener un código común, con reglas comunes y luego elementos específicos para los altos cargos y elementos específicos para los empleados públicos normales. Altos cargos, obligaciones que no se dan para los empleados públicos. Por ejemplo, en el Código Ético, tú puedes decir que todos los altos cargos, que es algo que ya va aparte por otras normas, pero en todo caso recuperas, que todos los altos declaración anual de ingresos, que todos deben hacer una declaración anual de patrimonio, que deben hacer una declaración de intereses en función, cosa que no le puedes, es absurdo pedirle a un chofer que haga todos los años porque no tiene esos conflictos, ¿no? Entonces, como veis, hay obligaciones específicas dentro del código que pueden aplicarse a los altos cargos y que no se tienen por qué aplicar al resto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea fundamental. Ujú. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en el ámbito local. Un código ético para un único municipio. Todo igual, ¿no? Porque mire usted, es que los regidores, ¿no?, y los alcaldes tienen unas responsabilidades, obligaciones y dilemas específicos que no tiene el resto. Por ejemplo, un elemento fundamental es cómo se financian las campañas, cómo se tratan entre ellos en los plenos, la obligación de tratarse con respeto, no insultarse en público, ¿no? Hay toda una serie de obligaciones que son específicas para ellos y que puede que para el resto pues no tiene esa dimensión, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta manera terminamos nuestra actividad. Le damos las gracias al doctor Manuel Viloria por habernos acompañado y proporcionado esta interesante conferencia. Y a ustedes, los participantes de las distintas direcciones generales, ministerios e instituciones públicas que nos han acompañado. Hemos tenido hoy más de 500 personas conectadas. Les agradecemos su apoyo. Y en el nombre del Programa Nacional para la Promoción de la Ética, ¿sí? Bueno, Manuel quiere decir algo, así que le cedemos la palabra. Sí, es que acabo de ver preguntas que siguen entrando y que me parecen muy interesantes y no quería dejarlo, porque tenemos tiempo, ¿no? Todavía tenemos 5 minutos, ¿no? Hasta las 11. Y hay una que dice, cuando usted habla de que puede sancionar a la persona que despide a un funcionario por denunciar irregularidad de otro funcionario, ¿se podría demandar civilmente por daños y perjuicios? La pregunta es interesante, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, uno puede, porque esto es nadie, tenemos el derecho a la protección jurídica en la Constitución y nuestro derecho a denunciar ante los tribunales las actividades o y a defender nuestros derechos ante los tribunales. Lo que sí es cierto es que en el ámbito exclusivamente administrativo es fundamental que cuando alguien represalia a alguien que ha denunciado ciertamente, tiene que ser sancionado, tiene que investigarse y ser sancionado porque eso no puede quedar impune, ¿no? Y esto es algo fundamental que la verdad que cuando se establece bien y se aplica seriamente, como se dice vulgarmente, mano de santo. Cambia la forma de tratar a los alertadores de forma muy clara, ¿no? Y había otra pregunta por aquí, otra cuestión que como van entrando más, dice, conociendo usted los códigos éticos de República Dominicana, ¿no cree que los requisitos para los aspirantes a ser parte de los comités de ética deben ser fortalecidos? Yo creo que es un tema muy interesante y que Proética tiene ahí una labor
La DIGEI tiene una labor importante, pero incluso Proética tiene una labor también ahí de ayudar en esta materia probablemente, y es que para integrar un comité de ética yo creo que debería establecerse una acreditación y una acreditación de competencias. Y esa acreditación de competencias debe hacerse por parte de la DGI, sin lugar a dudas, ¿eh? Una acreditación de competencias para que estas personas puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. Y solo podrían presentarse probablemente a las elecciones para ser miembros del comité de ética aquellas personas que están acreditadas, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que este es un tema que es muy interesante y que probablemente ya en la DGI estén trabajando en ello, estoy seguro, pero la acreditación creo que sería un tema fundamental. Muy bien, ahora perdona, Leonardo. Pues ahora sí, entonces terminamos. Gracias, Manuel, por tu apoyo, ¿no? en esta actividad, ¿no? Por tu disponibilidad, y a todos ustedes pues les damos las gracias en el nombre del Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, y la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y les recordamos que Proética tiene actividades permanentes de formación como esta que hemos tenido la mañana de hoy. Todos los meses tenemos una charla mensual y le seguiremos entonces informando cuándo será la próxima, el día específico y quién será nuestro invitado. Les recordamos también que esta actividad se está grabando y que será colocada en nuestro canal de YouTube, Proética RD, para que todos aquellos que quieran volverla a ver, que no pudieron también pues verla en su totalidad, pues puedan disponer de ella, ¿no? Y al mismo tiempo entonces también pues comunicársela a sus amigos y amigas, ¿no? Así que gracias y que pasen una feliz mañana. Muy bien.